Antes de empezar, quiero aclarar que esta historia no me pertenece. Créditos totales al autor o autora, el cual en este caso sospecho que se llama Minete. Por cierto, la siguiente historia contiene spoilers macizos y pesados, así que si no estás al día con la historia, largo de aquí, pequeña criatura. Disfruten un shumil con piel de lobo. Capítulo 119, anunciando a Analtung. La temporada social temprana había comenzado para aquellos que terminaron sus clases, y aunque Rosemine no se había dado cuenta antes, los que empezaban a socializar temprano solían ser estudiantes de honor. Había muchas fiestas de té pequeñas y privadas, pero no eran menos importantes, porque los contactos más significativos se encontraban en estos eventos sociales más reducidos. Por supuesto, Detinde no formaba parte de esta temporada social temprana para la élite. Gwendoline parecía afligida. Cuando servía a Lady Lodenia, nunca tuvimos a la candidata a archiduque de Arensbach empezando a socializar después del pico de la temporada social. Fairseele es toda una estudiante de honor, entonces. No era una Reguanchel, pero fue adoptada porque superó la rigurosa selección de Georgine. También tenía sentido que fuera elegida como parte del séquito de Leticia en la línea temporal pasada, dado lo excelente que era. Brunilde consoló a Gwendoline. Debe de haber terminado bastante pronto para que Arensbach pudiera empezar a socializar al mismo ritmo que otros grandes ducados. De esta manera, por fin podría poner fin a la ausencia de Arensbach de la escena social temprana. Fuera o no su antigua Geduld, Gwendoline estaba justificadamente frustrada por lo bajo que Detinde arrastraba a Arensbach. Este era el problema de las familias nobles, específicamente del clan archiducal. Había rivalidades entre hermanos, pero al mismo tiempo, si uno era demasiado terrible como Detinde, arrastraba hacia abajo la reputación de sus hermanos más excepcionales. Era similar a lo que le ocurrió a Wilfrid en la línea temporal anterior, aunque en dirección opuesta. Si los estándares se ponían demasiado altos, los otros hermanos sufrirían. Rosemine pensaba que era injusto comparar a un niño normal como él con ella, pero no era como si Rosemine pudiera explicar su peculiaridad. Comparado con el Wilfrid actual, que estaba muy por encima de la media, al menos en entrenamiento, Rosemine se dio cuenta de que el Wilfrid de la línea temporal anterior era dolorosamente mediocre. Recibió honores, pero considerando el bajo número de candidatos a archiduque de su año y el plan de estudios alterado, ese premio no era muy loable, por así decirlo. Lo que explicaba por qué Wilfrid no recibió muchos elogios ni reconocimiento por ello. Sylvester, en la última línea temporal, se frustró cuando el premio de honor de Wilfrid no fue reconocido por los demás como material para el próximo AUD. En todo caso, estaba muy por debajo del estándar que Rosemine estableció como la pionera de la familia. En cierto modo, fue un alivio que Florencia fuera degradada a segunda esposa en esta vida, para que las expectativas y la presión no fueran tan altas para él. Su hermano prosperó mucho más por ello, libre de las comparaciones que habría tenido si también hubiera sido hijo de la primera dama. En todo caso, Wilfrid lo hizo mucho mejor que antes. Detinde causaba un problema aún peor para Arensbach en este momento. Ella ponía el listón tan bajo, que Georgine tuvo que animar tanto a Fairseele como a Martina a establecer un estándar más respetable en el poco tiempo que las tuvo. También era la forma de Georgine de mostrarse como una capaz Wiegenmilch y Erbacheren. Alstede y Wolfram eran respetables por derecho propio, pero la mala impresión que daba Detinde era tan fuerte que amenazaba con eclipsarlo. Que las otras dos chicas destacaran bajo la guía de Georgine demostraría que Detinde no era producto de padres incompetentes, sino un caso atípico muy extraño. Lady Farciel os ha enviado una carta de disculpa por el uso inusual de nuestra tendencia, y solicita una fiesta de té para disculparse más. Normalmente, esto sería demasiado, incluso viniendo de una antigua archinoble convertida en hija adoptiva del Laub de un gran ducado, como Fairseele. Sin embargo, Gwendoline le aseguró que esto estaba más que justificado. Rosemine le había confiado a Fairseele el diseño de los tocados, tendencias valiosas aunque no pudieran dispensarse en la academia debido a la temporada. A menos que fueras Detinde, que llevaría una capota y un velo en interiores, en invierno, nada menos. Fairseele era una persona responsable. No había manera de que regalara el diseño voluntariamente. Conociendo a Detinde, la joven Baba Yaga debió de robárselo de alguna manera. Entonces, ¿qué pasó con esa capota?
Considerando que la naturaleza del cabello de una dama es bastante delicada de discutir, le dijeron que solo se quitara el velo. Así que Detlinde, en ese momento, asistía a clases con capotas de colores neón. Solo pensarlo hizo que Rosemine se estremeciera. De acuerdo. Ya siento lástima por Faircele, con Detlinde robándole tan descaradamente el diseño que le proporcioné y luciéndolo en público. Tengamos una fiesta de té con ella primero, para tranquilizarnos ambas y reconfirmar nuestra amistad. Entendido, mi señora. La fiesta se celebró 3 días después en la sala de fiestas de té de Ehrenfest. Normalmente, la habría organizado la invitada, Arensbach, pero dado el riesgo de interferencia de Detlinde, Rosemine decidió organizarla a ella, siguiendo el consejo de su asistente. La sala de fiestas de té de Ehrenfest era prácticamente la misma que el año anterior, solo que con algunas obras de arte añadidas de los pintores del ducado, reclutados por Christine, por supuesto. Se quemó un incienso calmante, casi como de eucalipto, para la ocasión. La moda del incienso finalmente se estaba calmando en Ehrenfest, ahora reemplazada por velas talladas y perfumadas de colores, pero dado lo mucho que le gustaba el incienso a Arensbach, Leiselete insistió en quemarlo solo esta vez para la ocasión. A la hora señalada, Faircele y su nuevo séquito entraron y se intercambiaron los saludos de rigor. Rosemine ya había presentado las tartaletas de Rancel en la fiesta de té del comité de la biblioteca, decoradas con chumil. Esta vez, hizo preparar una tarta caliente de patata fel especiada, para adecuarse a las preferencias de Arensbach. La parte superior estaba decorada con una corteza de bonitas flores, con forma de pequeñas flores que simbolizan la amistad. El rostro de Faircele se suavizó, una sonrisa floreció en su rostro al comprender el significado oculto. Estoy tan contenta de poder reuniros con vos, Lady Rosman. El placer es mío, Lady Farcio, dijo Rosemine alegremente, usando el título como un sutil recordatorio del nuevo estatus de su amiga. Es una alegría reuniros con una amiga tan temprano en la temporada, así que, por supuesto, aceptaría vuestra petición, ya que nuestros hilos podían solaparse. Charlaron la charla trivial de rigor, y fue un alivio ver a Faircele relajarse lentamente. Entonces sacaron el biombo de insonorización, y Faircele parpadeó sorprendida. Vaya, ¿qué clase de herramienta mágica es esta? Vi los biombos de celosía en el torneo interducal el año pasado, pero no tenían tales círculos. Son una barrera de insonorización, pero mucho más elegante. Mi erudito, nuestro compañero del comité de la biblioteca Raymond, la hizo a petición de mi asistente, ya que es poco elegante tocar las herramientas en el suelo. También evitaba la lectura de labios, una función muy necesaria, dado que algunos de los miembros del séquito de Faircele parecían espías. El biombo se activó, y solo entonces Faircele sacó a relucir el motivo de su visita. Os escribí antes, pero sentí la necesidad de expresároslo en persona. Lamento muchísimo las acciones de Lady Deadline y el descuido de que la tendencia de Ehrenfest fuera sacada de detrás del velo de Verbergen, dijo apresuradamente. Explicó que algunos del séquito de Detlinde fueron divididos entre Martina y Faircele por orden de Georgine. Fue un movimiento político destinado a insinuar el poder mermado de Detlinde, y otras jóvenes aprendices nobles también se unieron a los dos séquitos recién formados. Desafortunadamente, Martina era antigua asistente de Detlinde. Ya había formado lazos con la mayoría de los antiguos miembros del séquito. Así que, cuando llegó el momento de hacer el sombrero, uno de los nuevos miembros del séquito de Faircele se lo informó a Martina. Martina lo vio como una oportunidad, filtrando a propósito la información a Detlinde para que hiciera el ridículo absoluto. Era una estrategia relativamente astuta, hundir a Detlinde con la necedad de la chica, dañar la relación de Faircele con Ehrenfest por la filtración y promocionarse a sí misma, todo sin mover un dedo. Esto habría tenido éxito porque, normalmente, la parte perjudicada por la filtración, como Rosemine, no se molestaría en aceptar ninguna explicación por el error. Así que esta situación era única, porque sus ducados tenían lazos estrechos y Rosemine conocía a esa Detlinde. Habría estado impresionada, si no hubiera herido tanto a Faircele. Afortunadamente, la última punta del plan no funcionó. Rosemine no era tan superficial como para enfadarse con Faircele por algo así. Aunque la capota y los sombreros de copa pequeños eran una nueva tendencia para otros ducados, no eran tan innovadores en el propio Ehrenfest. Había otras tendencias de moda de las competiciones Ventuchte y de sus coutures que podrían reemplazarlas fácilmente más tarde.
Rosemine pudo consolar a Faircele con facilidad, sabiendo que no se había hecho ningún daño a Ehrenfest. Nuestra amistad está sancionada por la propia Mestionora. A menos que dañarais un libro delante de mí, nunca lo haría. O hirierais a uno de los míos, ni pensarlo. Rosemine sonrió ampliamente. Por supuesto que no. Por lo tanto, no hay nada de qué preocuparse. Nuestra amistad sigue intacta. Luego se llevó la mano a la mejilla. En todo caso, me alegro de que este incidente ocurriera para que pudierais aprender de él. Hay una lección que aprender aquí, Lady Farseal. La chica parpadeó. ¿Podríais ser mi Analtung, Lady Rosman? Rosemine no pudo evitar sonreír, porque incluso con su ascenso a candidata a archiduque, Faircele no menospreciaba a los demás como sus hermanas adoptivas. Como sabéis, yo también soy como vos, una hija archinoble de una casa subsidiaria, elevada a mi rango actual. Faircele asintió, así que continuó. Afortunadamente para mí, siempre estuve protegida desde una edad temprana, protegida por un Erbacheren que ahora es mi futuro dios oscuro, mientras que la posición de candidata a archiduque ha estado sobre la mesa desde que tenía 6 años. Ya veo, así que tenéis a alguien de quien aprender, Lady Rosman. Ella rió suavemente. Sin embargo, Ferdinand es un hombre, así que no había mucho sobre la vida noble de una dama en su plan de estudios para mí. Al principio, me costó bastante. Los recuerdos de sus muchas meteduras de pata le vinieron a la mente, haciéndola sonreír. ¡Oh, cielos! Farseal también sonrió, sus ojos brillando con curiosidad. Sois tan etéreamente elegante que es difícil de imaginar. Supongo que los años de entrenamiento machacados en mi cabeza y postura dieron sus frutos. Mi madre también es archinoble, a pesar de toda la elegancia e ingenio que me enseñó, ser candidata a archiduque es algo completamente diferente. No aprendí adecuadamente hasta que mi madre adoptiva, Lady Lodenia, me dio orientación sobre el tema. Lavinia sufrió muchos dolores de cabeza cuando llegó el momento de practicar eufemismos y frases nobles mediante cartas. La papelería estaba llena de marcas, tachones y notas en los márgenes. Si Lavinia hubiera sido profesora en Japón, las páginas sangrarían en rojo. Vuelve a escribir esto. Estas frases están mal. No lo pongas tan directo. Tales eran los comentarios que Rosemine recibía, y Gwendoline se reía entre dientes mientras Rosemine trabajaba duro para reescribir y aprender hasta que lo hacía bien. Una ironía de la vida, cuando se convirtió en Mine por primera vez, quería sumergirse en las letras, pero en aquel entonces sus ojos le ardían de leer su propia escritura y la estricta pero elegante letra de Lavinia. Su madre adoptiva era incluso más estricta que Ferdinand en muchos aspectos. Pero tenía la paciencia de Dulcetzen mientras enseñaba, y la etiqueta de Rosemine no sería ni de lejos tan buena sin sus enseñanzas. Faircele se cubrió los labios. Lady Rosman, solo entre nosotras, pero vuestra historia hace pensar que estáis reviviendo las leyendas de Mestionora, escondida y luego protegida por muchos dioses y diosas que os guían. Rosemine sintió sus mejillas calentarse. Bueno. No soy tan obtusa como para pensar en mí de esa manera, pero ciertamente estoy bendecida con buenos guardianes, volvió a centrar el tema en la tarea. En cualquier caso, una de las primeras cosas que aprendí de Lady Lavinia, algo que fue difícil de aceptar, fue que necesitaba más y más ayudantes nobles. De verdad. Su sorpresa era comprensible, considerando que más ayudantes significaban una mejora de privilegios y un estilo de vida más cómodo. Lady Farseal, ¿no os dais cuenta de cuánta gente os rodea ahora? Especialmente vos, que ascendisteis de estatus hace menos de 2 temporadas, gente nueva está traspasando vuestros límites como persona. Los ojos de Faircele casi se vidriaron. Yo, no lo había pensado así, pero sí. De repente, tengo más de 3 docenas de sirvientes a mi entera disposición, cuando antes solo tenía 4 asistentes nobles. Faircele lo admitió casi avergonzada. Rosemine asintió. Cuanto más personal en vuestro séquito, más variados son sus orígenes. Cada uno tiene sus propios motivos para serviros. Como su ama, necesitáis aprender sobre ellos, acercaros para aseguraros de que tenéis un objetivo común, pero al mismo tiempo protegeros de ellos para que no os utilicen para sus propios planes. La expresión de Faircele se volvió sombría. Como lo que ocurrió recientemente con el diseño de la capota, ciertamente.
A primera vista, no parece haber ninguna ventaja en sembrar la discordia con Ehrenfest, que está bajo el asilo de Arensbach, pero hay quienes piensan que está bien tolerar alguna desventaja para promocionarse a la larga. De ahí lo que Martina estaba haciendo. Creo que, aparte de vuestro mérito como estudiantes excepcionales, hay otras consideraciones que hicieron que Lady Georgine decidiera adoptaros, ¿verdad? Sus ojos se abrieron de par en par, mi pertenencia al comité de la biblioteca y mi amistad con vos. Lo cual vuestra hermana adoptiva no tiene, debido a Lady Detlinde. Fairseele, a pesar de toda su brillantez, fue educada como asistente archinoble, ocupaba el puesto de candidata a archiduque en nombre de Arensbach, para que Detlinde no tuviera que hacerlo. Lo veía como su obligación, y no como la ventaja que tenía sobre sus hermanas adoptivas. Puede que Martina fuera más astuta que Fairseele en intrigas políticas, pero sirviendo a Detlinde durante tanto tiempo, tenía que serlo. Era un esfuerzo por igualar la competencia. Esto también reflejaba lo que ocurrió entre ella y Wilfrid en la línea temporal anterior. Era más fácil arrastrar a tu rival a tu nivel que subir al suyo. Al lado inferior no le importa el daño al interés colectivo de su ducado, y alguien como Fairseele, criada por un hombre de carácter como Estral, sería tomada por sorpresa por los riesgos que Martina podría correr. Igual que Rosemine antes. Ese maldito Oswald. Los candidatos a archiduque están por encima de muchas personas, no solo de su séquito. La protección divina más difícil de buscar para la gente en nuestra posición no es Mestionora, ni Greifechan, sino Seweit. Rosemine continuó, vuestros ayudantes son extensiones de vuestros miembros, pero a veces no sabéis si son realmente vuestros o de otro. Como Rillarda, que siempre había servido al interés de Laube en lugar de al mío. O Traugot, que quería la compresión y luego quiso irse. Incluso si piensan lo mejor de vos, puede que no cumplan vuestros deseos de una manera que aprobéis. Le vino a la mente Armut en sus primeros días juntos en su vida anterior. Y lo más pesado de todo, es el peso de las nuevas cargas que debéis llevar. Todo lo que decís y hacéis refleja la posición de vuestro ducado. El peso de vuestras acciones es incomparable a cuando erais archinoble. Vuestros sirvientes pueden ayudaros a llevar la carga con vos o pueden añadirla aplicando presión. Como lo que ocurrió con la tendencia. Ya veo, las acciones de mi asistente se convirtieron en mi descuido. Mi descuido con el diseño de tocado que me confiasteis podría haber afectado negativamente a la relación diplomática entre nuestros ducados. Pensar que la escala es tan grande, la chica se estremeció. Es abrumador. Rosemine sonrió con tristeza. Afortunadamente para vos, este problema que surgió me involucraba a mí, de Ehrenfest, una casa archiducal emparentada con Arensbach que está al tanto de las desafortunadas circunstancias dentro de vuestro clan. Fairseele asintió. Ciertamente, entendéis nuestras circunstancias. Era bastante triste ver a su amiga temblar, pero esta era la nueva realidad de Fairseele. Y por mucho que Rosemine odiara decir lo que dijo a continuación, tenía que hacerlo. Si yo fuera más agresiva y envalentonada por Greifechan, sin importarme Hebotornung, o actuara como los típicos candidatos a archiduque de un ducado medio, habría escalado este problema. Fairseele palideció. Aunque el objetivo no fuerais vos, Lady Fairseele, podríais haber sido un daño colateral si yo hubiera usado este problema contra Lady Deadline. Porque ella ciertamente no asumiría la responsabilidad de su error. Fairseele había escapado por poco de un desastre. A Rosemine no le gustaba asustar a su amiga, cuya tez era el color invernal menos popular, pero esta era la realidad de su estatus actual. Un contratiempo podía convertirse en un desastre para todo su ducado. Lady Fairseele, debéis decidir qué hacer con Lady Deadline. ¿Con Lady Deadline? Su voz tembló. Rosemine se dio cuenta de que su declaración podría haberse malinterpretado. Por supuesto, no me refería a medidas drásticas. No le digamos a Fairseele que tanto Georgine como Lavinia ya lo estaban considerando. Sin embargo, como me han informado mis ayudantes que antes eran de Arensbach, Lady Deadline es el núcleo del asunto, ¿no es así? Fuisteis adoptada no solo por vuestros méritos, sino también por su disposición. Aparte de darle al príncipe real damas alternativas para cortejar, Georgine también colocó a 2 damas de igual rango para suprimir el comportamiento irracional de Detlinde. El problema, sin embargo, era que Martina decidió usar el complejo de inferioridad de Detlinde para promocionarse a sí misma, mientras que Fairseele estaba atrapada con la responsabilidad de refrenarla.
Esta era una dinámica desventajosa para Faircele. Al menos, eso era lo que parecía a los ojos de Rosemine. Os digo esto como amiga y compañera de armas bajo la gracia de Mestionora, pensad bien y con detenimiento cómo queréis que sea vuestro futuro. ¿Deseáis convertiros en una princesa real? ¿En una segunda dama de Arensbach? ¿En una archinoble degradada una vez más, pero con la gracia de vuestro mandato a vuestras espaldas? Hay tantas opciones para que elijáis, pero solo si protegéis vuestro corazón, os movéis con cautela y actuáis con vuestro objetivo en mente. Faircele parpadeó pesadamente mientras las palabras calaban. Martina y Detlinde ya tienen objetivos, por eso hacen lo que hacen. Mientras que yo, era pasiva, y por muy idiota que fuera el movimiento de Detlinde, seguía siendo un movimiento. Le habían robado la delantera a Faircele cuando la amiga de Rosemine ni siquiera había oído sonar la campana de Dieter todavía. El rostro de Wilfrid, cuando Sylvester le dio a elegir en la última línea temporal, vino a la mente de Rosemine. Cuanto antes aceptéis dónde estáis y cuáles son vuestros deseos, mejores serán los resultados. Y, no os deseo nada más que felicidad. Rosemine dio un sorbo a su té y observó la reacción de Faircele. Le preocupaba que sus palabras hubieran sido demasiado directas, o que hubiera dicho demasiado, si debería haberlo dejado pasar en aras de una amistad fácil. Su amiga permaneció en silencio durante varios momentos, mirando su taza de té, pensativa. Luego, su rostro se calmó y su mirada se volvió firme. Donde Rosemine temía que hubiera dolor o resentimiento, solo había gratitud y determinación. Vuestro consejo como Analtung fue más valioso que cualquier cantidad de oro o joyas. Os lo agradezco muchísimo, Lady Rosemine, no, Rosemine. Siempre estaré agradecida, y si Greyfechan me permite la oportunidad de devolveros el favor, no dudaré. Oh, cielos, Lady Faircele, por favor. Corrigió a Rosemine con una sonrisa. Faircele. Para eso están las amigas. Más tarde, Rosemine recibió una abundancia de regalos de Faircele en honor a la amistad, suficientes para hacerla sonrojar y sentir que era una sobrecompensación. Estral incluso le escribió una carta agradeciéndole que velara por su hija. Buh. Todo esto por una simple tutoría. Es demasiado, tendré que devolverle el favor. Aún así, te apoyo, Faircele. Que recuperes el rumbo y consigas la felicidad que buscas. Rosemine miró a su alrededor presa del pánico, pero afortunadamente, las luces de las bendiciones no volaron a ninguna parte. Aunque podría jurar que oyó una risa etérea en los cielos, se encogió de hombros y se permitió sumergirse en un libro. El proyecto de traducción estaba muy avanzado. Rosemine y Adolfine hicieron un calendario del trabajo de traducción, pasando básicamente de palabras clave, generales, a las más especializadas. Las palabras clave generales eran sent, oración, y, por último, ritual. Cuando se tradujeron los materiales con la palabra clave, sent, Rosemine había ordenado en secreto a Swartz que se asegurara de que las autobiografías específicas relativas a todos los atributos le fueran pasadas a ella y a nadie más. De esta manera, podían asegurar el conocimiento generalizado del aumento de bendiciones para la generación actual, de modo que para el final de esta temporada sería demasiado tarde para que la familia real prohibiera monopolizarlo para sí misma. Así que Rosemine lo clasificó disimuladamente en una pila de terminado, y como la familia real estaba tan ocupada, no lo revisarían pronto. En cuanto a los santuarios de oración, contaba con la cooperación de Adolfine. El pequeño mapa de la academia fue fácilmente encontrado y guardado por su amiga, y compartieron sonrisas conspiradoras. Considerando que el efecto de las protecciones divinas pondría en desventaja a la inferior realeza titular y la tentaría a ocultar la información, era su mutuo acuerdo, censurar el conocimiento dado al príncipe Sigisbald. Al menos hasta que estuviera a salvo en manos del público. Afortunadamente para ellas, esos conocimientos solían ser muy antiguos, y por lo tanto solo los más estudiosos, como Rosemine y Adolfine, podían leerlos. En cuanto a Ortin y Annelore, las pobres almas inocentes aún no podían involucrarse en dialectos tan antiguos. La hermana y Lady Roseman son increíbles, esos son los materiales más antiguos, la tendencia de los eufemismos es muy diferente de los que he aprendido del último milenio, dijo Ortin a regañadientes. La sonrisa de Adolfine era de suficiencia. Por eso tienes que estudiar más, hermanito. Annelore bajó la mirada.
Yo solo he aprendido dialectos de 1,5 años hasta ahora, y eso después de un entrenamiento intensivo durante la temporada baja, 2 para mí, admitió Ortin. ¿Cómo lo hicisteis, Lady Roseman? No había nada más que leer cuando me crié en el templo. Respondió de inmediato. Corearon Hannelore y Ortin. Rosamine suspiró con desamparo. En el templo, cuando era más joven, solo había una pequeña sala de libros, y dentro solo había varias copias de las escrituras a lo largo de los siglos, varios diarios antiguos, libros de filosofía, varios pergaminos de poesía de poetas famosos de la era de Eisenreich. Esto último era un tesoro de Besewanst. Lo más probable es que se lo hubiera robado a alguien porque era valioso, pero no podía venderlo. Ahora estaban expuestos en el museo de la ciudad de Kienberger. Las cosas más nuevas eran tablas de informes de rendimiento de cosechas de hace décadas, como mucho. Oh, murmuró Hannelore, sus lindos ojos rojos llenos de simpatía. La mayor parte de la colección era una variedad de traducciones de las escrituras, y no tardé mucho en quedarme sin materiales que leer, ya que mi mentor no me dejaba leer nada relacionado con la magia debido a mi edad. Y esa es la mayor parte de la colección de Ferdinand que no podía tocar. Así que, se convirtió en un pasatiempo comparar esas traducciones, y lo siguiente que supe fue que Ferdinand me dio clases de dialecto antiguo para que pudiera leer las escrituras en su totalidad. Los ojos de Ortin temblaron. Eso no es un pasatiempo. Ciertamente lo es. Un lord de Rewanchel nunca entendería el sentimiento de una niña de 6 años aburrida que no tiene más libros que leer. Ciertamente no lo entiendo, dijo Ortin con sequedad. Adolfine sonrió ampliamente. ¿Fue por eso por lo que se creó la tecnología de impresión, Rosamine? Estaba tanto preguntando el por qué, como confirmando indirectamente que Rosamine la había inventado. ¡Qué astuta! Los mercaderes de Rewanchel debieron de indagar al respecto y llevar información sobre ella y su red de Gutenbergs de vuelta a su ducado. Rosamine inclinó la cabeza hacia un lado, respondiendo indirectamente a su pregunta con una vaga afirmativa. ¿Qué otra razón hay para la tecnología de impresión, sino aumentar la cantidad de libros? Adolfine sonrió con satisfacción, mientras Ortin se sujetaba la cabeza murmurando, creo que acabo de preguntar algo estúpido. Los días pasados en la biblioteca fueron pacíficos, pero Rosamine se preguntaba cómo intentaría Sigisbald robar el mérito de las traducciones que hacían. Habían pasado 3 días, pero ni rastro del primer príncipe. Por fin, el príncipe Sigisbald apareció el día de la fruta. Rosamine se asombró de lo desvergonzado que era al traer a todo su séquito a la biblioteca. Aunque había espacio para acomodarlo en la biblioteca, los candidatos a archiduque del comité de la biblioteca tuvieron que estar con un número mínimo de ayudantes por su culpa. ¿Cree que nadie sabría que el príncipe real está en la biblioteca sin tanta pompa y ceremonia? Rosamine miró a Adolfine, cuya sonrisa estaba un poco tensa, y se dio cuenta de que era una visita para promocionarse como el próximo Cent. He oído que el comité de la biblioteca ha creado una división formada por candidatos a archiduque para traducir los materiales de la biblioteca subterránea, dijo Sigisbald, sus ojos verdes mirando a su alrededor con aprobación. Me complace oír lo devotos y leales que sois todos por el bien de la familia real y Jürgen Schmidt. Adolfine dirigió a su grupo para responder a sus palabras de boquilla con más palabras superficiales. No había ningún ambiente agradable, y menos aún cuando Adolfine le preguntó si deseaba entrar en la biblioteca subterránea. Hubo un ligero ceño fruncido en su expresión antes de que un erudito suyo se inclinara para decir algo y él asintiera. Supongo que iré a ver el legado de nuestros ancestros al menos una vez y presentar mis respetos. Incluso tu hermano, loco de amor, entró repetidamente para buscar la sabiduría. Si tanto quieres el trono, esfuérzate un poco. En realidad, hay menos obstáculos en mi plan si él es tan vago, pero aún así. Como parte del grupo que se deslomaba allí abajo para traducir las antiguas tablillas, pergaminos y libros para la realeza, eso era irritante para sus nervios. Sigisbald puede entrar. Puede. Venid. El príncipe Sigisbald frunció profundamente el ceño ante los chumils. Lady Roseman, como su dueña nominal, deberíais enseñarles algo de respeto. Soy el descendiente de su creador, y sin embargo ni siquiera pueden dirigirse a mí con respeto. Rosamine estaba molesta. Mis más sinceras disculpas, Su Alteza. Sin embargo, eso está fuera de mi autoridad. Es simplemente como están hechas estas herramientas.
Incluso se dirigen a su dueño como mi señora, independientemente del género, pero no usan títulos para nadie más. El profesor Ragnivald se unió. Todos los miembros de la realeza que frecuentan la biblioteca son llamados por su nombre de pila, incluido el Saint Valdifried en su época. Me temo que es una costumbre que les otorgó su creador. Él sonrió después de oír que un ancestro real estaba involucrado, convencido ya que un archinoble de Dunkelfelger lo confirmó. Supongo que la culpa no es vuestra, Lady Rosman. Es solo su limitación de diseño. No me detendré en este asunto trivial, entremos. Fuiste tú quien le dio tanta importancia a cómo un par de muñecos se dirigían a ti. Rosemine se enfureció por dentro, pero siguió al príncipe al interior, y una vez más, Schwartz, que entró con ellos, crispó los nervios de Sigisbald. Sigisbald, no suficientes afinidades. No suficiente oración. Gorjeó con voz aguda. El ceño fruncido del príncipe era impresionante. ¿Qué acabas de decir? Schwartz, ¿es así? Schwartz obedeció, señalando a Sigisbald con su bastón. Sigisbald, no suficientes atributos, no suficiente oración. Schwartz negó con la cabeza, incluso inclinando su sombrero de copa como expresando simpatía. Su Alteza, eso es lo que el chumí le dice a todo el mundo, dijo Adolfine con una sonrisa de suficiencia en su rostro. Sigisbald suspiró ante eso. ¿En qué estaría pensando mi ancestro? Me pregunto, el autómata no tiene discreción alguna. Supongo que es de esperar en una herramienta mágica de siglos de antigüedad. Era como si nada en esta maravillosa biblioteca le agradara. Cuando una vez más se encontró incapaz de leer nada, Sigisbald no fue ni de lejos tan honesto como Anastasius, así que les hizo perder el tiempo, fingiendo que podía leer la tablilla que se le presentó. Un ritual que llama la bendición del dios oscuro, apropiado para un Sent, ciertamente. Trataba sobre el ritual para coronar al Sent. Ortin intervino. En realidad, esta ceremonia en particular está bajo los auspicios de la diosa de la luz, y la corona utilizada para ordenar al nuevo Sent es suya. El dios de la oscuridad podía ser el rey de los cielos, pero quien llevaba la corona era su esposa, no él. También se espera que el nuevo Sent, en la ceremonia, jure servir al rey y a la reina de los cielos con un corazón justo y guiar a su pueblo y país a la prosperidad. Sigisbald solo sonrió, pero no hizo ningún comentario, como si la corrección de Ortin nunca hubiera ocurrido. Luego pidió su traducción compilada para leerla, y Ortin le pasó la carpeta llena de papel de Ehrenfest. Es bastante, una cantidad sustancial para el trabajo de una semana. Hicimos lo que pudimos, dijo Hannelore tímidamente en respuesta. La siguiente media campana fue una tortura. Rosemine estaba bastante segura de que Adolfine se arrepentía de haberle pedido que bajara allí. Se había preguntado cómo quería el príncipe robarles el mérito, pero aparentemente era bastante simple. Decidió que recopilaran su trabajo de traducción de la semana y lo dejaran hojear a su gusto. De vez en cuando preguntaba de dónde procedía parte de la información, y luego llamaba a Hannelore para que se acercara y se lo explicara. Él está tratando de cortejar a Hannelore delante de todos nosotros, ¿verdad? Hannelore parecía muy incómoda. Para empezar, era una chica tímida, y allí estaba el príncipe, al que sus padres le advirtieron que evitara, insinuándosele. Adolfine, por supuesto, intentó interferir, usando su habilidad superior en traducción para intervenir aquí y allá. Solo para que Sigisbald le lanzara una mirada de suficiencia. Parecía que él confundió el esfuerzo de Adolfine con que ella se arrepentía de haber perdido su oportunidad con él, y ella no estaba nada divertida. Desafortunadamente, Sigisbald no se olvidó de Rosemine ni de Fairseele. Afortunadamente, Fairseele tenía la excusa de no poder leer tomos antiguos. Rosemine intentó mentir diciendo que ella tampoco era tan buena en traducción. El príncipe no se lo creyó. Ah, sí. He oído que vuestro maestro es muy fluido. Sigisbald frunció el ceño. Desafortunadamente para él, Rosemine no iba a ocultar su reticencia a ser su objetivo de cortejo, solo para ser su traductora. Después de aproximadamente media campana, se llevó todo lo que habían escrito a su villa. Rosemine no le hizo mucha gracia que Sigisbald intentara que los traductores cargaran con la carga financiera del papel, la tinta y las carpetas. Luego les dijo que cada semana los resultados de sus traducciones se presentarían para su examen, y no dijo nada sobre reconocimiento ni compensación.
Después de que el príncipe saliera de la biblioteca, se retiraron a la sala de lectura más privada, reservada para su uso. Lady Roseman, teníais razón al escribir una segunda copia de ese informe, admitió Adolfine con un suspiro de fastidio hacia el príncipe que acababa de irse. Rosamine sacó otra carpeta, esta vez del bolsillo oculto de su manga. Tened siempre una copia de todo. Ortin preguntó, vuestro papel es más barato que el pergamino, pero aún así no es tan barato, y nuestro informe tiene unas 50 páginas más o menos. También está la tinta y las carpetas. Incluso con la reducción de costes de usar papel de planta y tinta de impresión, todo seguía siendo caro. Miró a Freida, que había aprendido el arte de leer los labios de Justus a lo largo de los años. Entró brevemente en su barrera de insonorización antes de decir, esos son unas 8 monedas de oro pequeñas y 2 de plata grandes, Lord Orwen, por semana. Luego dio un paso atrás, Ortin gimió ante la cifra. Hannelore acunaba su taza de té caliente, con aspecto bastante nervioso. ¿Hizo algo para ayudarnos hace un momento, el príncipe? Sus padres le dijeron que informara de qué esfuerzos hacía el príncipe en la búsqueda de la sabiduría. Hannelore podía ver lo que él hizo y que su queridísima amiga preguntara por si acaso se le había pasado por alto la inexistente contribución hecha por el príncipe Sigisbald. Ortin negó con la cabeza, confirmando que Hannelore no se había perdido nada. Nada de nada, aparte de irse corriendo con nuestras notas. Luego añadió, también intentó engañarnos haciéndonos creer que sabe leer. Todos guardaron un momento de silencio. ¿Ese era su futuro rey? No lo decían en serio, pero todos no pudieron evitar dirigir su atención a Hannelore, cuyo ducado era el primero en rango y que además era la sobrina de la primera reina. Hannelore parecía nerviosa, pero también decidida. Esto no es bueno. No creo que a mi padre le hiciera gracia. Audunkelfelger no quería un próximo Sandvego, y Obdrowancho tampoco toleraría este tipo de comportamiento. Creo que Detinde y Martina son más vulnerables a sus intentos de llamar a Blomfa y hacer que Liebeskilfe le sonría, dijo Faircele con voz sombría. Corrección, ¿ese era su futuro rey y las posibles futuras candidatas a reina? No pudieron decir nada más, porque incluso algo vago sería traición en este punto de la conversación. Incluso si se habían unido más como miembros del comité de la biblioteca, era demasiado arriesgado. Sin embargo, se forjó un nivel más profundo de compañerismo mientras hablaban con sus rostros y no con palabras. Una mirada sombría en sus rostros expresaba el desagrado que todos compartían. Por eso tenemos que empezar a movernos. ¿Cambiamos el té? Rosamine hizo un gesto, y sus asistentes cambiaron el té. Sus amigos del comité de la biblioteca la miraron, y una sonrisa floreció en su rostro. Creo que nuestros espíritus se sentirían mucho mejor con otra tarea entre manos. Los rostros de Adolfine y Ortin se iluminaron al instante. ¿Podría ser esto? Rosamine asintió e hizo repartir unos papeles. Ciertamente. ¿Qué os parece si empezamos la búsqueda de santuarios? Explicó lo que había hablado con Adolfine una temporada atrás, de cómo podía haber santuarios de los diferentes dioses en la academia. Y he aquí que había un mapa antiguo, aunque incompleto, en la biblioteca subterránea, tal como ella recordaba. Ah. Así que es como la investigación de Armut, exclamó Clarissa. Ya sabéis, la investigación sobre el aumento de la protección divina. Si podemos encontrar los santuarios, ¿no podríamos obtener bendiciones o protecciones de ellos? Faircele juntó las manos esperanzada. Sería más fácil que ir al templo, al menos por el momento. Idealmente, el templo habría sido mejor, como los sirvientes de Rosamine seguían demostrando. Gretia y Laurence habían hecho recientemente su ceremonia de adquisición de protección divina y continuaron con la racha de altas protecciones de Ehrenfest. Gretia pasó de 3 a 5 elementos al ganar 10 protecciones, incluida una de Verbergen. Laurence pasó de 3 a 4 elementos con 6 protecciones, incluida una de Angrif que le dio la aptitud de fuego. Una vez que se corriera la voz de que los pequeños santuarios podían dar protecciones, todos, o al menos los de segundo y primer año, estarían ansiosos por encontrarlos. Todos los miembros del comité de la biblioteca estaban de acuerdo, y la sala se llenó de emoción. Así que Rosamine eligió ese momento para aconsejar precaución. No es un proyecto oficial, así que no tenemos que informar de él, pero tengamos cuidado.
No hay necesidad de que el príncipe u otros capten un Ordosnelli errante y nos en la diversión. Adolfine casi puso los ojos en blanco. Todos estuvieron de acuerdo, y se formó un pacto entre ellos. Pronto, los eruditos se repartieron qué dioses subordinados encontraría cada ducado del comité de la biblioteca en el mapa. Me pregunto cuánto tiempo llevará encontrarlos todos. Que empiecen los juegos. Fin del capítulo 119. Más largo de lo que esperaba y perdón por lo del fin de semana, me distraje haciendo un guión para el otro canal, y descartándolo, en fin aquí un nuevo cap. Capítulo 120, ver draeos en lugares inesperados. Se estaba convirtiendo en un hábito de los estudiantes de Erenfest realizar periódicamente una ceremonia de curación al unísono para mejorar la calidad de los ingredientes que cosechaban de su lugar de recolección. Necesitaban obtener bendiciones por sí mismos. Rosemine y sus hermanos no dirigían la oración para no malcriarlos. De todas formas, era invierno, así que el báculo de Flutrane no encontraba mucho uso en el templo. Ebenezer no tuvo ningún problema en preparar la varita y enviarla a la academia. Siempre que se devolviera para el ritual de dedicación de invierno decentemente cargada, los estudiantes podían tomarla prestada. En todo caso, Ferdinand hizo obligatorio que los estudiantes curaran su lugar de recolección, y los eruditos lo hacían en su mayoría. Todo para que los eruditos probaran la cosecha de ingredientes bajo presión, mientras los caballeros luchaban contra las bestias Fey atraídas por el poder mágico, como práctica para protegerlos hasta que la recolección de materiales estuviera completa. Sin importar lo rentable que fuera la recolección de materiales, los estudiantes no estaban dispuestos a hacerlo más que el obligatorio cada 2 semanas que Ferdinand les ordenó. E incluso entonces, todos estaban tan bien abastecidos de ingredientes que hicieron una despensa en la sala de elaboración comunitaria para que cualquiera la usara. Incluso Irchur se pasaba de vez en cuando por la despensa para llevarse algún ingrediente ocasional que le daba pereza ir a recoger ella misma. Rosemine estaba bebiendo té tranquilamente con Charlotte cuando Wilfrid bajó con los caballeros y eruditos. Oh, ya es la 4ª semana del mes. La recolección con la bendición de Flutrane se fijaba cada 2ª y 4ª semana del mes en los días de la tierra o del agua, lo que funcionara para todos. Charlotte frunció el ceño cuando vio una nueva herramienta en el cinturón de Wilfrid. ¿Eso es una pala que llevas contigo, hermano? Bueno, sí, dijo Wilfrid secamente. Estamos cavando algunas trampas para no tener que lidiar con demasiadas bestias Fey. Pero el tío dijo, Charlotte, estamos cansados del mismo deporte de siempre. Y los eruditos, hizo un gesto vago hacia la dirección del grupo de Armut. Tienen tantos proyectos, pero también necesitan más materiales, están cansados, y no es que no tengamos suficiente entrenamiento de ataque de turbas, como lo llama Rosemine. Rosemine sonrió ampliamente. No te delataré, por supuesto, pero no creo que Ferdinand apruebe que te saltes este ejercicio. Haremos suficiente ejercicio cavando agujeros. No puedes engañarme, negó con la cabeza. Esas son palas impulsadas por mana, inventadas por Raimund e Ignaz. Puedes cavar túneles como si la tierra fuera de pudín, con un bajo gasto de mana, señaló Rosemine. Tendrías que apagar la inscripción si quieres algo de ejercicio real con eso. Wilfrid la miró de reojo, molesto porque hubiera calado su ardid. Calla, Rosemine. Todavía no te hemos perdonado por presentarle a nuestro malvado comandante los ejercicios de burpees. ¿En serio? Ya es invierno, le hablé a Ferdinand de los burpees en primavera, todavía me flaquean las rodillas cada vez que se dice la palabra burpees, dijo un aprendiz de caballero con un escalofrío. Otro asintió de acuerdo. El comandante todavía los usa como el peor castigo para los que terminan últimos. Lady del Mal. Todos los caballeros gritaron sus protestas antes de salir furiosos para prepararse para ir al lugar de recolección. Armut sonreía de forma espeluznante, sin duda prometiendo retribución en su mente por su comportamiento hacia ella. Ni se te ocurra, Armut. Puede que se quejen ahora, pero sé que los caballeros todavía me adoran. Más les vale, ya que los bendigo con mi mana, les doy misiones bien pagadas, compro sus bienes casados y vendo tantas pociones a buen precio. Me agradecerán su gratificante régimen de entrenamiento, con el tiempo. Si no, haré que Frieda y Cassian suban los precios de las pociones para los mocosos desagradecidos. No en el corto plazo, mi señora, dijo Judite con una risita. Rosemine volvió a beber el té que Gretia le había preparado en paz, pero no pudo evitar sentir que había olvidado algo.
Aproximadamente media campana después lo recordó, no gracias a su fantástica memoria, sino debido a un ordonance de Wilfrid. Oye, Rosamine, si Leonore está contigo, por favor, dinos qué bestia Fay acabamos de atrapar. Parece un gran lobo negro con demasiados ojos, Rosamine jadeó, me olvidé del Ternisbefallen. Matthias dice que podría ser un Ternisbefallen, ya que es una bestia Fay de atributo oscuro, pero no está seguro y Leonore sabe más de bestias Fay. ¿Y esos ojos, sirven para recolectar o no? En su momento de pánico, el dormitorio ya empezó a moverse. Charlotte envió un ordonance a Erwin, Rauthen y al príncipe Sigisbald, solicitando caballeros de la soberanía y ayuda. Gretia y Cassian fueron a buscar cualquier poción que tuvieran en reserva, por si acaso. Y Leonore respondió en su nombre. Sí, es un Ternisbefallen. Los ojos solo pueden absorber un atributo a la vez, así que atacad a la bestia Fay solo en pequeñas cantidades para conseguir buenas piedras sin agrandarla. Ataque sin mana para matarla. El ordonance fue enviado, y Charlotte la miró con preocupación. Hermana, ¿estás bien? Pareces asustada, es muy impropio de ti. Sus sirvientes también parecían preocupados, y Eseleta ya le había buscado un peluche para que lo sostuviera y se calmara, y Gwendoline con una mano cálida y solidaria en su hombro. Estoy bien, Charlotte, respondió. Solo estoy preocupada por todos. Pero con todo el entrenamiento que han tenido, deberían estar bien. Aún así, Rosamine se sentía inquieta, y mientras Lieseleta le daba un pequeño muñeco chumil, lo apretó con fuerza. ¿Y si había bajas si ella no iba? ¿Y si alguien resultaba herido ya que esta vez había eruditos? Tantas variables, saldré a ayudar, por si acaso. Preparaos, por favor. Sí, mi señora, respondió Gwendoline sin dudar. Recogió el muñeco de Rosamine y subieron las escaleras a toda prisa. Sus asistentes la vistieron rápidamente con ropa de exterior para que pudiera ponerse la armadura de piedra Fay. Era la verdadera hija de Lindbergh, con entrenamiento, ligero, de caballero de Eckhart y Cayen, así que no estaban tan preocupados por enviarla a este tipo de aventura. Esta vez, Rosamine no mencionó la oración de la oscuridad a los caballeros que la acompañaban, pero la mantuvo en mente, por si acaso no se le ocurría nada una vez que llegara allí. Beverly intentó tranquilizarla mientras se sentaba a su lado en el Linkbus. ¿Tenéis fobia a las criaturas con muchos ojos, mi señora? No os preocupéis, os protegeré. Todos lo haremos. ¡Qué adorable! Entonces estoy muy tranquila. Solo espero que todos estén bien. Rosamine y su grupo llegaron al lugar de recolección. Miró a su alrededor ansiosamente y se encontró, confundida. ¿Dónde estaba el gran charco de lodo negro, la tierra agrietada, la devastación? No fue hasta que llegaron al borde exterior que vio lo que parecía ser el final de un rastro de tierra drenada, manchas oscuras y fango aquí y allá, y una zanja. Rodeándola estaban los caballeros y eruditos, que charlaban y recogían materiales tranquilamente. ¿Buh? ¿Qué demonios? Wilfrid saludó, sacándola de su fallo de procesamiento. Ah, Rosamine. ¿Decidiste venir, eh? Llegas un poco tarde para la acción, me temo. La falta de tensión me está desequilibrando de verdad. Esto fue una batalla épica en la última línea temporal. ¿Qué pasó? Preguntó, luchando realmente por mantener el desconcierto fuera de su rostro. Matthias había terminado de recolectar, así que se acercó a informar para que Wilfrid pudiera terminar de recoger su parte. Me di cuenta de que era de atributo oscuro, así que se lo informé a Lord Wilfrid de inmediato. Bajo su mando, nos dividimos en un equipo de distracción, un equipo de protección para los eruditos y un equipo de excavación. Una vez que el agujero fue lo bastante grande, lo atraímos allí. Los eruditos le dieron de comer lo suficiente para preparar los ojos, yo lo incapacité con flechas sin mana, y Lord Wilfrid lo ensartó con una rama de árbol afilada para el golpe de gracia. No fue muy diferente de un dípter de velocidad, la verdad, dijo Laurence con un encogimiento de hombros indiferente. Rosamine se tambaleó, desconcertada, y su séquito entró en pánico porque hacía mucho tiempo que no se había desplomado. Solo siento que la tensión me abandona, estoy bien. Resulta que la temible bestia Fay oscura no era rival para un hoyo. Tenía sentido.
Era una bestia con patas y sin alas, si era así de grande podía quedar atrapada en una zanja sin saltar lo bastante alto para salir. Lady Charlotte ya ha llamado a los Caballeros de la Soberanía, informó Lieseleta al grupo de subyugación, ya formando una silla cómoda con una herramienta de piedra fai para que Rosemine se sentara. ¿Fue innecesario? Creo que es apropiado, respondió Alexis. Los dos seguían cortejándose, aunque nunca lo demostraban en el trabajo debido a su ética profesional compartida. No es una bestia fai nativa del lugar de recolección de Erenfest, así que podría verse como un ataque. Matthias nos dijo que dejáramos el cadáver al menos identificable para cuando lleguen, así como la escena del incidente. Estás empezando a sonar como los detectives de las novelas de tu padre, Alexis. Por favor, no os burléis de mí, mi señora, apartó la mirada con un rubor, y los ojos de Lieseleta brillaron sutilmente. Aún así, las novelas del Jeep Kronberger eran un buen material de aprendizaje para sus caballeros. Incluso Ferdinand las aprobaba. Había un límite en lo que un comandante y los caballeros veteranos podían enseñar a sus subalternos sobre el delicado arte de la preservación de la escena del crimen y el trabajo detectivesco. Especialmente dado el apogeo de Verónica, cuando los criminales leales a esa vil mujer intentaban contrarrestar cualquier trabajo de investigación para ocultar crímenes. El profesor Erwin había llegado primero y ya estaba preocupándose por cada uno de ellos como un papá oso. Llegó poco después que Rosemine, supervisando el resto de la recolección de material y alabando a todos por su duro trabajo. Finalmente, después de que todas las partes valiosas fueron recogidas, con Cornelius recogiendo ojos de piedra fai, probablemente para la piedra de compromiso de Leonore, y todos terminaron su ejercicio original, los caballeros de la soberanía y los profesores llegaron por fin. Erwin parecía a punto de estallar cuando vio a los caballeros de la soberanía llegar tan tarde. La expresión de Raufen también era sombría. Él fue quien llamó directamente a los caballeros cuando Erwin envió un ordonnance preguntando por su paradero. Rosemine se sentiría similarmente furiosa ya que los niños fueron puestos en peligro debido a su tardanza, pero su rabia se evaporó cuando el caballero que lideraba el grupo no era otro que Raublut. Su cabeza se enfrió al instante, concentrada como un cuchillo afilado mientras observaba al caballero marcado que tanto dolor les causó en la línea temporal anterior. Sus sirvientes debieron de notar el cambio en ella, ya que Cornelius y Armut se acercaron para defenderla si era necesario. Recuerdo que se alió con los lanzanaves para la invasión en la última línea temporal, lo cual fue horrible. Sin embargo, nunca llegué a descubrir cuál era su problema específico con Ferdinand. ¿Por qué odia tanto a Ferdinand? El palacio de Adalgisa por sí solo es una razón demasiado vaga. ¿Cómo derrotó un grupo de estudiantes a una bestia fai tan fuerte como el Ternisbefallen? Es una bestia fai oscura. Raublut los interrogó con recelo, entrecerrando los ojos. ¿Se les enseñó ya armamento negro a estos aprendices de caballero? Fulminó con la mirada a Wilfrid. ¿Qué tienes que decir en tu defensa, muchacho? El profesor Erwin, a pesar de su aspecto juvenil, era un caballero, y también un supervisor de dormitorio protector. Perdón, Sir Roblud, pero acaba de interrogar a nuestros estudiantes como si fueran criminales, después de que fueran atacados por una bestia fai oscura que vino de quién sabe dónde. Raublut pareció sorprendido, obviamente sorprendido de que un profesor de un ducado medio se atreviera a ser tan audaz con él. Cuidado con sus palabras. No. Raufen dio un paso adelante. Es usted quien debería cuidar sus palabras, Sir Roblud. Puede que tenga derecho a preguntar a los estudiantes cómo fue subyugada la peligrosa bestia fai, pero no con un tono como si fuera un crimen y no un logro. ¿Por qué llegó tan tarde que tuve que buscarlo yo en primer lugar? Si estos niños no fueran tan excepcionales, habrían estado en peligro. Tendrá que responder ante nosotros, los profesores, por fallar en su deber como caballeros. Profesor Raufen, necesito recordarle que aunque su ducado sea ahora el primero en rango, yo sigo siendo el comandante de caballeros del Cent. Creo que cualquier profesor, independientemente del rango de su ducado natal, tiene derecho a preguntarle por qué no vino tan veloz como este y febrice para proteger a nuestros niños. Sir Roblud, le gruñó el profesor Raufen, entrecerrando los ojos. ¿No está usted destinado en la Academia Real con el príncipe Sigisbald para proteger a los estudiantes, ya que cada ducado bajo el gobierno del Cent confía sus hijos a esta academia? Raublut se giró. Más importante aún, tenemos que investigar antes de que el rastro se enfríe.
No tengo tiempo para lidiar con profesores emocionales. Quiero respuestas. Wilfrid dio un paso al frente. Soy Wilfrid, uno de los candidatos a archiduque de Ehrenfest. Se presentó sin miedo, mirando a Raublut directamente a los ojos. También soy el líder del día para nuestra recolección quincenal. Le daré respuestas sobre la subyugación del Ternisbefallen. Ah, sí. No usamos el hechizo del dios de la oscuridad. Nuestro ducado tiene el privilegio de usar armamento negro, pero su uso es solo para caballeros adultos y está estrictamente gestionado en nuestra orden de caballeros. Wilfrid respondió con soltura. Seguía siendo sorprendente para Rosemine verlo tan capaz. Mi hermano está creciendo de verdad. Así que tuvimos que ser creativos. Afortunadamente para nosotros, encontramos a la bestia Fai cuando era más o menos del tamaño de un caballo. La distrajimos en una persecución controlada y la atrapamos en ese agujero de allí. Como necesitábamos recolectar los ojos, la alimentamos con un poco de mana con precisión y la debilitamos un poco más con flechas sin mana. Luego la rematamos con una pica de madera que hicimos con una rama de árbol de grosor apropiado. Wilfrid informó de una manera similar a como un chef explicaría su receta. El silencio cayó en el claro. Sin duda, los caballeros de la soberanía estaban desconcertados por lo despreocupado que sonaba Wilfrid al hablar de derrotar a una bestia Fai tan peligrosa. Mientras tanto, su hermano se cruzó de brazos, con la cabeza ligeramente inclinada en señal de pregunta. Podemos quedarnos con los ingredientes que recolectamos de la bestia Fai, ¿verdad? Quiero decir, dejamos un cadáver casi intacto para que lo usaran como prueba antes de rematarla. Raublut inspeccionó el cadáver. Raufen, que había estado tan serio antes, estalló en vítores. Como era de esperar de los aprendices de caballero bajo la tutela del Lord del Mal. ¡Qué maravilloso! No puedo esperar para compartir este método de caza único con Dunkelfelger, nos ayudaría enormemente. ¿Cómo se les ocurrió ese método? Preguntó Raublut, todavía sin estar convencido. Es un conocimiento convencional derrotar a una bestia Fai oscura con el hechizo de oscuridad. Cualquier otro habría huido y esperado a que aparecieran aquellos con permiso para manejar el hechizo. Wilfrid sonrió ampliamente con orgullo. Es bastante simple, en realidad. Hay un fellárbol de atributo oscuro en Ehrenfest llamado Trombe. La Orden de Caballeros solo necesita subyugarlo 1 o 2 veces al año, sin embargo, en realidad aparecen más que eso. Resulta que los plebeyos lo subyugan ellos mismos. Solo llaman a los caballeros cuando se les va de las manos, que es la mencionada 1 o 2 veces al año. ¿Los plebeyos? ¿Matando a una criatura que los caballeros subyugarían? Un caballero de la soberanía jadeó. Sí, P. Los derrotan todos por su cuenta, y los trombes que normalmente tenemos que subyugar están en las afueras de los bosques, donde los plebeyos no los atrapan, ya que rara vez se aventuran tan lejos. De hecho, todos los frutos de Tao enterrados estaban mapeados cada año a estas alturas, y no necesitaban permitir que erupcionaran en Trombe en absoluto si querían. Ferdinand consideraba que era prudente hacer que los soldados y caballeros subyugaran el fellárbol al menos una vez al año de todos modos, para recordar el ejercicio. Además, no quería perderse ningún material que pudiera obtener de los árboles de Trombe maduros de todas formas. Matthias dio un paso al frente para explicar más. Es un hecho fundamental que las criaturas de atributo oscuro absorben mana, por lo tanto, un arma de estape normal o una herramienta mágica no servirá. Sin embargo, frente a las armas sin mana, no hay nada que puedan absorber, así que reciben daño en su lugar. Eso fue lo que descubrimos cuando vimos a los soldados plebeyos cortar en pedazos a los jóvenes árboles de Trombe con sus lanzas y hachas sin mana. Gregor añadió servicialmente, y convierten la madera de esos fellárboles oscuros en muebles. Hubo un silencio atónito. Luego Raufen comenzó a aullar de risa. Buajajaja. Pensar que los soldados plebeyos, vaya, qué guerreros inesperados de ver Draeos. Nunca lo sabríamos de otra manera. Ja. Ladró, secándose las lágrimas de risa del rostro. Y dicen que los plebeyos no pueden hacer diter, hay más que podemos aprender de ellos de lo que todos pensábamos. Los caballeros, Raufen y Erwin fueron a examinar la escena de la batalla y confirmaron que las armas que abatieron a la bestia carecían de mana, demostrando que su testimonio era cierto. Raublut parecía amargado por haber perdido la oportunidad de demostrar que estaban equivocados.
¿Cuál es su problema? No es que nos odie, ya que todavía no ha visto a Ferdinand. Los sacerdotes vendrán a curar vuestra tierra cuando puedan, dijo casi gruñendo. Rosemine soltó un suspiro. Pero, tal como pensaban, todo había terminado, ¿no podemos curar nosotros mismos nuestro lugar de recolección? Preguntó Traugott. Sería mucho más rápido. Traugott. ¿Por qué? Los otros estudiantes no sabían que era una metedura de pata preguntar, ya que hacer la ceremonia se había convertido en algo normal. Pero mientras Raublut se giraba, los recuerdos del juicio de las escrituras afloraron a la superficie y Rosemine empezó a sudar. ¿Qué quieres decir? Esa ceremonia la hace el templo. Compórtate, Rosemine, no puedes entrar en pánico ni dudar aquí. Dio un paso al frente. Ciertamente la hace el templo, pero también la hacen otros en nuestro ducado. Planeábamos demostrar la ceremonia de curación de la tierra a Klassenberg y a nuestros otros colaboradores para nuestro proyecto de investigación compartido. Seguramente no sería un problema, ya que el proyecto fue encargado por el propio St. Sir Robert, ¿verdad? Ya veo, el caballero reflexionó, debatiendo si seguir indagando, pero bajo el escrutinio de todos los que lo rodeaban, lo dejó pasar. Haced lo que queráis. Aseguraos de honrar al rey. Por supuesto, Sir Robert. Después de eso, los caballeros de la soberanía, Ruthven y Erwin se fueron para seguir el rastro del Ternisbefallen y continuar su investigación, mientras que todos los demás regresaron al dormitorio. Les pediré a los chefs que preparen carne extra y postres para todos los que participaron en esa subyugación inesperada, anunció Rosemine una vez que regresaron. Por supuesto, quedó sin decir que Matthias y unos pocos selectos recibirían verduras extra, como era su preferencia. Asintió hacia ellos, pastel de meren y ensalada extra de Olivier que tanto os gusta, para mi increíble caballero, le susurró, y Matthias le sonrió radiante de felicidad. ¡Hurra! Lady Rosman es la más grande. Gritaron los caballeros y eruditos. Jejeje. ¿Veis, qué dije? Sabía que entrarían en razón. Rosemine le dijo a Armut con suficiencia, quien, al igual que Justus, temblaba mientras contenía la risa. El profesor Erwin regresó al dormitorio más tarde esa noche, justo antes de la hora de acostarse, con Irchur a su lado, ya que ella también se unió a la investigación una vez que terminó su elaboración. Se hizo una excepción para que las figuras clave del día se fueran a dormir más tarde y pudieran reunirse. En particular, los candidatos a archiduque recibirían información actualizada de los profesores sobre cómo fue la investigación. Rosemine recordaba vagamente que en la última línea temporal no se encontró al culpable, lo que incluso llevó al ataque en la ceremonia de entrega de premios. Se encontró desesperadamente esperando que esta vez no fuera el caso. Se sirvieron té y aperitivos para que Erwin y Irchur pudieran entrar en calor. Irchur empezó a engullir las galletas, ya que probablemente no había comido en campanas debido a su investigación, como de costumbre. Gretia se limitó a mirar a la profesora con un suspiro mientras servía a Rosemine una taza de té calmante, parecido a la manzanilla, después de un día tan salvaje. Una vez que todos estuvieron acomodados, Rosemine dirigió la discusión. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo fue la investigación? Fue un desastre. El profesor Erwin negó con la cabeza antes de dar un sorbo a su té. Había tantos aspectos sospechosos en este ataque, pero mi mayor preocupación es la tardanza de los caballeros de la soberanía. Deberían ser un grupo formado por los mejores caballeros reclutados de cada ducado, y sin embargo. Wilfrid asintió sabiamente. Sí, llegaron súper tarde. Nuestro malvado comandante los habría colgado sobre el manantial de Fonterdorf para que se defendieran de los Talfroch, si nos atreviéramos a despreciar a Regarnur de esa manera. No debería haber excusa para llegar tarde a una emergencia como esta, y sin embargo, Erwin frunció el ceño, sus ojos verdes ardiendo de frustración. Sir Raublut razonó que estaban ocupados con otra cosa, bajo la orden del príncipe Sigisbald, que no podía revelar, así que no pudimos seguir indagando sobre este descuido. Eso era definitivamente una mentira. Aún así, ¿por qué razón quería meter a Ehrenfest en problemas ahora? ¿Quizás el archivo subterráneo? O quizás realmente estaba ocupado, pero con ese palacio oculto. Le molestaba recordar que ese horrible lugar estaba en los terrenos de la escuela. El profesor Raufen también sospecha de él. Incluso si Raublut estaba ocupado.
No se debería asignar a todo el escuadrón destinado en la academia a eso. Deberían tener una cadena de mando tal que pudieran responder en ausencia de Raublut. Ser tan incompetentes como para dejar a nuestros niños totalmente desprotegidos cuando el peligro acechaba. ¿Y qué dijo el comandante de caballeros a vuestra pregunta?, preguntó Charlotte, haciendo que Rosamine prestara más atención. La sonrisa de Erwin era tan fría como la de Schneast. La típica razón de siempre de la soberanía: no tenemos suficiente personal para todo. ¿Significa eso que todos los caballeros destinados en la academia ahora mismo están bajo su control?, reflexionó Rosamine. No era probable, dado cuántos caballeros estaban destinados en la academia, pero no era imposible. Pero entonces recordó que no fue Raublut quien apareció en la última línea temporal, sino otro caballero. Solo se había encontrado con el villano de la cara marcada en el juicio de las escrituras, después. ¿Qué le había impulsado a venir a investigar directamente esta vez? Rosamine entrecerró los ojos. Eso no va a colar con otros ducados. El profesor Raufen no dejará pasar esto, y Dunkelfelger no soportaría oír que los caballeros de la soberanía fallan en su deber porque no hay suficientes caballeros destinados para proteger a los niños. Sabía que Verdeclav, Dunkelfelger, era un hombre astuto, a pesar de su aparente dinámica de músculo frente al cerebro de su esposa. El Zentrauerquo se enfrentaba a un mal momento por el error de Raublut. Sí, pero parece que la soberanía está bastante molesta con Erwin, dijo Irchur mientras se limpiaba las migas de la cara con un pañuelo. Olvidaste contarles la réplica que te hizo el sombrío comandante de caballeros. Erwin le lanzó a Irchur una mirada exasperada, como si no quisiera que lo mencionara. Pero Rosamine insistió. ¿Qué dijo? Algo como: quizás comprometerse con una princesa de Drewanchel le ha hecho olvidar su lugar, profesor Erwin. O algo por el estilo, citó Irskur. Su rostro era indiferente, pero sus ojos púrpura no estaban nada divertidos. ¿Cómo se atreve? Rosamine estaba furiosa, pero sabía que no debía soltar sus sentimientos a bocajarro, así que lo mantuvo en un muy enfadado pero digno «habráse visto», que combinó deliciosamente con el indignado «oh, cielos» de Charlotte. Wilfrid fue más franco que las damas. Ah, qué sucio de su parte decir eso. Ese tipo de aspecto espeluznante. Apretó el puño con rabia, como si quisiera darle un puñetazo a ese caballero marcado. Nunca cambies, Wilfrid, pensó Rosamine, complacida de que lo dijera por ella. Sus sirvientes también parecían molestos. El profesor Erwin era querido por todos en el dormitorio a estas alturas, así que insultarlo era como insultar a todos los estudiantes de Ehrenfest. No es nada, suspiró Erwin. Luego sonrió irónicamente. Lo único bueno de todo esto es que encontramos al culpable. O a un culpable, por así decirlo. ¿Lo hicisteis? Rosman no pudo evitar reaccionar de forma exagerada esta vez, haciendo que los demás la miraran confundidos al perder la compostura. Quiero decir, debería haber sido difícil encontrarlos. La bestia Fai podría haber sido liberada por cualquiera. Ni siquiera ha pasado un día, ¿no? Normalmente habría sido difícil, asintió Erwin. Pero el culpable se delató solo, debido a de dónde venía esta bestia oscura en particular. Por supuesto, investigamos el dormitorio abandonado de Berkestock en busca de pistas. El rastro también se originó allí. Sin embargo, por alguna extraña razón, Frau Larm actuó fuera de lugar cuando llegamos. ¿Es la profesora Frau Larm? Rosamine, Wilfrid y Charlotte corearon conmocionados. Irchur continuó la historia. Veréis, Frau Larm ha estado actuando agitada por esta investigación razonable del edificio, ya que aparentemente intentar investigar el lugar era declarar desconfianza hacia Arensbach. Rió suavemente. A Raufen no le importó. Dunkelfelger cogestiona Berkestock con Arensbach, así que, ¿cuál es su excusa? Añadió que otros profesores nativos de Arensbach tampoco expresaron ningún desacuerdo con esto, solo Frau Larm. En todo caso, estaban furiosos por su comportamiento, porque hizo parecer que Arensbach tenía algo que ocultar. Para entonces, ya sospechábamos mucho de ella, así que nos pusimos en guardia y, en contra de nuestro buen juicio. Sir Raublut hizo que tanto ella como Raufen se unieran a nosotros para investigar. Negó con la cabeza,
la vigilamos de cerca, y debido a eso, apenas llegamos a tiempo para evitar que lanzara un Bastion para borrar pruebas. Olvidaste mencionar tu papel en esto, Erwin. Fuiste tú quien pudo levantar un GTI a tiempo para bloquear su hechizo, añadió Irsur, a lo que Erwin respondió que cualquier caballero podría haberlo hecho, restándole importancia con humildad y un ligero rubor en su cuello. Sí, definitivamente puedo ver cómo a Adolfine le encantaría tomarle el pelo. Pero mi primo es increíble. Esos son los rápidos reflejos de mi familia Aldencel, después de todo. Sé que tiene algún tipo de rencor contra nosotros, pero aún así. Wilfrid estaba escandalizado, y todos en la sala estaban de acuerdo. Una cosa era sabotear un diter o un examen, pero traer una manada de bestias fey viciosas en connivencia con rebeldes. Charlotte suspiró aliviada. Al menos ahora podemos estar tranquilos. La culpable que durante tanto tiempo ha estado en nuestra contra fue atrapada. La profesora Irchur rió suavemente. Oh, cielos, qué chica tan ingenua tenemos aquí. ¿De verdad creíais que una simple profesora como Frau Larn podía simplemente entrar en el dormitorio abandonado de Berkestock para criar cachorros oscuros ella sola? Oh, aún no ha terminado. Los ojos de Charlotte se abrieron con sorpresa, y Wilfrid le dirigió una mirada de simpatía. El profesor Erwin giró los hombros, obviamente agotado por el día y las burlas. Había rastros de una camada de Ternisbefallen escondidos en ese dormitorio cerrado, basándonos en las marcas de patas, todos del tamaño de lobos del sur adultos ya. Pero no estaban en el edificio. También había algunas extrañas herramientas mágicas de fuego dejadas apresuradamente en el edificio. Quienquiera que estuviera trabajando con Frau Larn obviamente tenía planes para un ataque mayor, y fueron advertidos a tiempo para huir antes de que llegáramos. El resto de la investigación está ahora en manos de los caballeros de la soberanía, pero... Su rostro se volvió serio. El profesor examinó a los caballeros de escolta en la sala antes de que su mirada se posara en los tres hermanos. Tened mucho cuidado de ahora en adelante, ya sea en el lugar de recolección o en cualquier otro lugar de los terrenos de la academia. Puede que la guerra haya terminado, pero estamos lejos de poder bajar la guardia. ¿Entendido? Rosemine se estremeció por reflejo y se frotó el pecho, preocupada de que el ataque del final de la temporada se repitiera. Al menos habría menos pilares de fuego incitando al pánico, si es que los había. Los tres asintieron. Sí, profesor. Él los miró a todos con cariño. Luego, sus ojos verdes se volvieron serios una vez más cuando comenzó a hacer una petición. Como supervisor del dormitorio de Ehrenfest, me gustaría tomar prestada vuestra autoridad para aumentar la vigilancia de nuestros estudiantes. Si os parece bien, supervisaré el entrenamiento de recolección de material a partir de ahora. Además, que algunos caballeros mayores escolten a los estudiantes más jóvenes siempre que sea posible, e intentad limitar las salidas al aire libre durante el resto de la temporada. Permaneced atentos, intervino Irchur. Como sabéis, Ehrenfest se ha ganado algunos enemigos debido a su ascenso en los últimos años. Muchos no son tan abiertos como Frau Larn y Lady Deadline. Sed conscientes de vuestras acciones, y buscad siempre ayuda de nosotros o de vuestros aliados de alto rango si es necesario. Charlotte sonrió. Como el discurso de bienvenida de Erwin. Lo habéis aprendido bien, rió él entre dientes. Ahora es tarde. Dregarnur ha hilado suavemente, sin embargo, es hora de que todos entréis en el reino de Eslaftraun. Levantemos la sesión aquí. Entendido, profesor. Todos se fueron a la cama. Rosemine tuvo dificultades para dormir esa noche, y tuvo que activar el círculo de Eslaftraun que había bordado en la funda de su almohada. Aunque había evitado una crisis y el juicio que expuso a Ferdinand, sabía que no podía bajar la guardia. Fin del capítulo 120 y fin de la parte 61. Y ahora sí, les deseo a todos una buena noche, pero antes de irte, coméntame tu opinión de la historia. Y además, ¿qué otra historia te gustaría escuchar?